Hola a todos, volvemos con las clases de exploración clínica. Ya hoy día, esta semana, nos toca ver sistema de aparato respiratorio de pequeños animales. Eh, esta, este sistema es un tanto complejo, ya tiene eh, muchas cosas que vamos a ver hoy día, muchas definiciones. eh, pero que en realidad, tanto como gastrointestinal, es un sistema que en realidad es muy recurrente para nosotros porque eh, es el segundo sistema por el cual más atenciones se hace en la clínica diaria. Cuando nosotros vemos a un perro con un cuadro o compromiso del sistema respiratorio, nosotros eh, importante es de recalcar o de revisar eh, cuál es la signología que nosotros podemos identificar solamente con la inspección, ¿ya? En este caso nosotros tenemos un paciente, eh, podría ser un paciente de mediana edad, de cachorro a mediana edad, que si ven, les cuesta respirar, ¿ya? Es notorio que no solamente la presión que hace en el tórax y abdomen para poder sacar el aire que tiene dentro de los pulmones, sino que toma una posición un tanto extraña, como que ejerce una elongación sobre el cuello para poder generar una fluidez mejor del acto respiratorio, ¿ya? Este perrito o perrita, la verdad es que no sabría decirles. eh, Se nota que le cuesta demasiado respirar y esto es una de las signologías que nosotros podemos detectar en la clínica diaria cuando llegan pacientes con este tipo de cuadros, ¿ya? Eh, Nosotros a este cuadro le llamamos disnea, ¿ya? Respiratoria. La disnea respiratoria puede estar dada por una disnea inspiratoria o expiratoria, ¿ya? Eh, con posterioridad vamos a hablar de esta terminología. Primero, lo mismo que la semana pasada, primero tenemos que identificar las partes del sistema respiratorio eh, topográficamente, comenzando desde la nariz hacia caudal, tenemos hollares y morro, ¿ya? El morro y los hollares, ¿ya? Tenemos los senos o la cavidad, en la cavidad nasal, donde están los senos nasales, ¿ya? Tenemos la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, en los cuales hay bronquios, bronquiolos y alveolos, el espacio pleural, el diafragma, ¿ya? Y la caja torácica, ¿ya? Que lo comprenden en un sistema intrincado de costillas. La verdad es que la función que cumple el sistema respiratorio es netamente el intercambio gaseoso, ¿ya? Eh, que se hace a través de nivel alveolar, ¿ya? Pero para eso nosotros tenemos que tener un sistema bien configurado para poder hacer una extracción y una expulsión del aire, ¿ya? Para poder hacer el intercambio gaseoso. Eso quiere decir la movilización de oxígeno hacia las células y una eliminación del CO2. Ya eso está más que claro, eso lo sabemos desde segundo medio quizá, o en realidad desde la básica, ya lo profundizaron en funcionalidad, así que eso ya es otro tema, ya la funcionalidad nosotros ya la sabemos. Ahora, tenemos que saber si es que alguna de estas estructuras está alterada, qué es lo que pasa, ¿ya? ¿Cómo podemos pesquisar las evidencias clínicas? ¿Ya? Eh, Nosotros tenemos
como medios semiológicos está la inflexión, la auscultación, ¿ya? La percusión, la palpación, que son 4 de los medios que más se va a utilizar en realidad dentro del sistema respiratorio. La olfacción no mucho, ¿ya? En realidad nosotros no hacemos diagnóstico por olfacción de mucosidades o de secreciones nasales, ¿ya? Es muy raro. Algunos signos del sistema respiratorio. Aquí vamos a entrar directamente a signología que presenta el paciente que tiene estructuras comprometidas, ¿ya? Que en realidad son propias de la enfermedad de base, que en este cuadro puede ser desde una inflamación hasta un cuadro neumónico, un cuadro traumático, ¿ya? Pueden ser muchas las causas, pero lo que vamos a ver como signología general, ¿ya? Esto es muy importante que ustedes vayan después porque cuando hagan sus exámenes, sus prediagnósticos, ustedes van a tener que pesquisar ciertas signología clínica con la cual cursa cierta enfermedad. Ya hay algunas signologías cual nosotros podemos eliminar de nuestro listado porque no cursan con la misma signología, que no siempre es así, pero en la mayoría de los casos en realidad nosotros hacemos pesquisa a través de la signología clínica, ¿ya? Hay algunas enfermedades que tienen cierta signología que es patognomónica, que en realidad es normal de la enfermedad, ¿ya? O es propiamente tal, es la signología más marcada que tiene la enfermedad y para nosotros es más fácil poder evidenciarla. Dentro de la signología general de un paciente con un compromiso o con alguna enfermedad de un cuadro respiratorio, tenemos decaimiento, anorexia, hiporexia, adipsia, hipodipsia, ya que esto ya lo sabemos identificar, lo detallamos en la clase pasada, en los cuadros gastrointestinales. Lo que es fiebre, hipotermia, igual podemos encontrarlo, ¿ya? Ahora vienen ciertas cosas que quizás no han visto o que es importante poder determinarla o poder definirlas de cierta forma, ¿ya? Lo primero que tenemos es disnea, ¿ya? La disnea es la dificultad para respirar, ¿ya? Eh, la mayoría de las veces tiene alguna causa subyacente, pero se define como la dificultad para respirar, ¿ya? La disnea puede ser de tipo inspiratoria, eso quiere decir que nos cueste ingresar aire hacia los pulmones, o de tipo expiratoria, que nos cueste sacar el aire de los pulmones, ¿ya? La cianosis se define básicamente como un color azulado o grisáceo de la piel, ya esto puede estar dado en las mucosas igual, que nos permite entender algún cuadro de mal intercambio gaseoso, ya cuando se acumula demasiado CO2 en nuestras células, hace que cambie la coloración de nuestras mucosas, de la piel, ¿ya? Y se puede entender en realidad que es la acumulación de dióxido de carbono ya dentro de nuestra célula y lo que desarrolla en realidad el cuadro de cianosis, que es más que nada la coloración azul o morada o grisácea, como la quieren llamar, de la piel, ¿ya? O de la gingiva, ¿ya? O de cualquier mucosa, la verdad. Mucosas pálidas, ya lo sabemos, son mucosas blancas, en realidad es un paciente que puede tener algún cuadro respiratorio, igual puede cursar con mucosas pálidas. Ortopnea, y aquí tenemos otro, otro signo clínico, ya que en breves palabras es la incomodidad para respirar
y que se opta en realidad para poder tomar una posición plana, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante en definición y en realidad en una diapositiva para poder entender más qué es lo que es el cuadro de ortopnea, ¿ya? O un compromiso ortopneico o una posición ortopneica, ¿ya? Que es muy común dentro del cuadro respiratorio ver a ciertos pacientes con ortopnea, ¿ya? Pacientes que no pueden perfundir de forma normal, tienen intolerancia al ejercicio, ¿ya? Porque en realidad le falta oxígeno y eso en realidad los lleva a que no se muevan mucho, estén de forma estacionaria, más bien echados en algunos lugares, típico consulta de algunos clientes, sabe que lo traigo porque en realidad no se mueve mucho, le cuesta respirar, respira muy agitado, ¿ya? Y eso conlleva en realidad una intolerancia al ejercicio, que el paciente no se mueve y esté estático, ¿ya? Alteraciones del ritmo respiratorio, como lo decía, cuando en realidad hay una taquipnea, cuando el paciente respira muy rápido. No siempre las taquipneas son de tipo patológica. En realidad, uno cuando hace ejercicio, imagínense que el perro salga a correr y vuelva, va a llegar taquipneico. eh, y eso nos puede dar indicios de que en realidad él corrió, eh, hubo un esfuerzo de ejercicio, hubo una mayor adquisición o en realidad mayor carga de ocupar oxígeno y eso nos llevó en realidad a un cuadro de taquipnea, ¿ya? Eh, Dentro de los morros y hollares, en realidad lo que primero vemos como signología clínica y que es muy marcada, la descarga nasal, que se llama rinorrea. Nosotros no hablamos de descarga nasal, un término más bien burdo, sino que hablamos de rinorrea. El paciente tiene como signología clínica rinorrea, ¿ya? Estenosis de los hollares, que la estenosis es en realidad el colapso o un tamaño, una oclusión de los hollares, que en realidad es un tamaño un poco más pequeño de los hollares, que puede llevarse en realidad por un cuadro inflamatorio, un cuadro congénito, etcétera, ¿ya? Pueden haber úlceras dentro de los hollares o del morro, ya hiperkeratosis, que lo que es la hiperkeratosis es muy común, eh, es la superposición de queratina en la piel, ya lo que lleva a que el paciente desarrolle una piel agrietada, áspera, ya, que es común en algunos pacientes con deficiencia de vitaminas, por edad, por algunas enfermedades como el moquillo canino, ya, que presentan hiperkeratosis, sobre todo nasal, ya. Masas, muy importante poder detectar si es que existen masas o aumentos de volumen dentro de el morro o los hollares, ¿ya? Y lo otro es epistaxis, ¿ya? Que se, que se define como rinorragia, ¿ya? La rinorragia o epistaxis la verdad es que epistaxis y rinorragia son dos cosas diferentes. La epistaxis es salida de sangre desde la cavidad nasal, ya cuando nos sangra la nariz. Ahora, la rinorragia es cuando hay salida excesiva de sangre desde la nariz, ¿ya? Dentro de la cavidad nasal y de los senos nasales, ¿ya? Tanto nasales como paranasales, nosotros encontramos estridor, que el estridor es un sonido anómalo, ¿ya? Que podemos escuchar. Es común poder encontrar como eh, cuando le dicen, mire, ¿sabe qué, doctor? Mi perrita tiene un sonido raro cuando respira, ¿ya? Y el paciente lo más probable es que si es alguna alteración de cavidad nasal, ya va a tener un sonido normal y eso lo llamamos estridor,
¿ya? La rinorrea, como dijimos delante, que era la descarga nasal, puede ser de diferentes formas, ¿ya? Serosa, mucosa, mucopurulenta, sanguinolenta o epistaxis, ¿ya? Existe también la deformación nasal, ¿ya? Eso es importante poder encontrar si es que hay masas, aumentos de volumen nuevamente. Y acá hablamos de estornudos como signología. Vamos a definir lo que es estornudo, ¿ya? Y lo que son los estornudos inversos o reversos, ¿ya? La nasofaringe, nuevamente tenemos estornudos, estridor faríngeo y ronquido, ¿ya? De disnea inspiratoria. Eso quiere decir que nos cuesta, hay un ronquido cuando el paciente trata de ingresar el aire, ¿ya? La laringe, disfonía. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que un paciente es disfónico? Porque no se habla de afónico, ya eso en realidad ni siquiera los otorrinos naringólogos de uso, o sea, humanos, perdón, los fonoaudiólogos ellos no hablan de afonía, sino que de disfonía. Y en realidad es cuando el paciente en este caso, el perro o gato maulla de forma diferente o ladra de forma diferente, ¿ya? A eso nosotros lo asociamos a un cuadro disfónico o de disfonía. Estridor laringio, un sonido raro en la laringe, disnea inspiratoria, como dijimos, y aquí hablamos de un cuadro característico, ¿ya? En la laringe que pudiésemos tener tos, ¿ya? Respiración paradojal, ya que es muy común en los pacientes en los pacientes con alteración con problema a la laringe, sonido G, ya que es un sonido fuerte, ya. Que se puede encontrar en realidad la laringe. La tráquea, encontramos las primeras alteraciones, ya encontramos la tos, ¿ya? Pero aquí en la tráquea podemos encontrar dos tipos de tos, ¿ya? En las cuales se definen o se clasifican como tos seca o húmeda, ¿ya? Que puede ser productiva o no productiva. O sea, dentro de la tos seca nosotros podemos decir que existe tos productiva y tos no productiva. Dentro de la humedad, tos productiva y no productiva, ¿ya? Y a lo cual sumamos que puede ser fuerte o suave, ¿ya? Estridor traqueal, nuevamente los sonidos normales, o sea, anormales que encontramos en la tráquea y en otros lugares. El estridor nos va a seguir por todo el cuadro respiratorio. En la tráquea aquí encontramos disnea de tipo inspiratoria, ¿ya? O mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Que puede ser inspiratoria y expiratoria o expiratoria, ¿ya? Enfisema en el cuello, ¿ya? ¿Por qué puede haber enfisema? ¿Y qué es lo que es el enfisema? El enfisema es la acumulación de aire bajo la piel, ¿ya? A eso se define el enfisema. Y nosotros, ¿cuándo lo podemos ver? Si hay alguna alteración, una ruptura de tráquea, que haya compromiso directamente eh, de la musculatura, el cual permite que ese gas o ese aire se acumule bajo el tejido de la piel, ¿ya? Nosotros vamos a ver enfisema directamente asociado al cuello, porque es donde está ubicada la tráquea, ¿ya? Eh, También podemos ver taquipnea, hemoptisis, ¿ya? ¿Qué es la hemoptisis? La producción o en realidad la, eh, la salida de sangre directamente desde las vías aéreas, ¿ya? En los bronquios mayores
lo que vamos a ver es disnea. Ya hablamos lo que es la disnea. Podemos encontrar todos. Incremento de los sonidos broncovesiculares, ronquidos, ¿ya? Chasquido bronquial, sibilancias, taquipnea y hemoptisis, ¿ya? ¿Qué son? Aquí encontramos otra alteración que es de mucha importancia, que son las sibilancias. ¿Qué es la sibilancia? La sibilancia es un sonido, ¿ya? Que ocurre en realidad cuando hay un cuadro de estenosis bronquial. Eso quiere decir que viene el sonido pasando por un amplio margen, ¿ya? Y hay una reducción de tamaño de ese carril, podríamos decirlo, ¿ya? Y ocurre que hay un sonido al pasar el aire por esa reducción de ese espacio, genera un aire, ¿ya? Que es como un silbido, ¿ya? A eso le llamamos sibilancias. Dentro de los bronquiolos existe como cuadro clínico o signología clínica, disnea de tipo expiratoria. Ya no hablamos de una disnea inspiratoria mixta, sino que hablamos directamente de una disnea expiratoria. Eso quiere decir que al paciente, cuando hay una afección bronquial, le cuesta sacar el aire desde los pulmones, ¿ya? Nuevamente tenemos la tos, que es recurrente desde la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Entonces, la tos es específica de pulmones, no necesariamente. Nosotros podemos encontrar a pacientes que tienen una mala calidad bucal con constantes traqueitis que conllevan a una tos que es suave, ¿ya? Y que es seca. Nosotros constantemente estamos viendo a pacientes que tienen mala calidad bucal, ¿ya? Y que presentan esta tos que es suave, ¿ya? Y seca, y que comúnmente la gente los confunde con un cuadro respiratorio. Llegan a la clínica y dicen, oh, es que mi perro tose mucho, ¿ya? Ahora, la tos no siempre es signología asociada a un sistema respiratorio. Nosotros más adelante, cuando veamos la temática de cardíaco, nos vamos a dar cuenta que existe tos ya por una afección cardíaca, ¿ya? Bueno, en los alveolos nuevamente tenemos la disnea expiratoria, pero aquí acompañado con la prensa abdominal. ¿Qué quiere decir la prensa abdominal? Que el paciente necesita hacer una prensión del abdomen para poder expulsar el aire que tiene dentro del pulmón, ¿ya? A esto nosotros le llamamos push abdominal, ¿ya? Disnea expiratoria con push abdominal. Cuando nosotros vemos que el paciente fuerza el abdomen para poder sacar el aire, nosotros decimos, ah, existe push abdominal, ¿ya? Nuevamente tenemos tos, ¿ya? Aquí podemos encontrar crépitos. Los crépitos que son, la verdad es que no sé si alguna vez han frotado el papel celofán, ¿ya? Como que se rasga, como que suena de una forma particular. A eso nosotros le llamamos crépitos. Nuevamente encontramos sibilancias. Acá es muy importante, cuando hay alguna afección alveolar, nosotros vamos a encontrar hipofonía respiratoria localizada, ¿ya? Por consolidación o por masas pulmonares, ¿ya? ¿Qué es la hipofonía? Es que cuando nosotros tomemos el fonendoscopio no vamos a escuchar absolutamente nada o muy poco de los ruidos respiratorios, ¿ya? Hemoptisis nuevamente, taquipnea tenemos, ¿ya? Cuando hay afección del espacio pleural, existe disnea con respiración paradojal, ¿ya? Eso quiere decir que el paciente como que se ahoga, ya como que le cuesta mucho respirar, ya.
hay hipofonesis respiratoria, cuando hay aire dentro del pulmón, nosotros podemos encontrar que hay hipofonía, ¿ya? Y eso le llamamos neumotórax, ¿ya? Taquipnea, ¿ya? El paciente le cuesta respirar y por eso aumenta los ciclos de respiración por minuto y eso le llamamos taquipnea. Cuando hay problema en el diafragma o en la caja torácica, nosotros hablamos de que pueden haber alteraciones de tórax volante, enfisema subcutáneo, nuevamente la disnea, asimetrías ya de un hemitórax con otro hemitórax. Siempre debemos comparar los dos tórax. Existen dos tórax, perdón, el derecho y el izquierdo, o el izquierdo del derecho, ya, siempre se deben comparar, ya, siempre deben ser simétricos o lo más parecidos uno de otro, ya. Para eso igual nosotros podemos evidenciar aumentos de volumen directamente asociados a la caja torácica. Muy necesario poder evidenciar estos aumentos de volumen porque podemos encontrar, lo vamos a hablar más adelante, masa sobre todo en los gatos. Es importante, sobre todo en los perros, poder determinar tres características fenotípicas que tienen los pacientes. Cuando hablamos de mesocefálico nos referimos a un paciente que tiene un morro o una, porque no se habla de nariz, sino que se habla de morro, ¿ya? Y de una estructura nasal mediana, ¿ya? Cuando hablamos de los dolicocefálicos, hablamos de este tipo de raza de perros, ya no especialmente el ovejero alemán, sino que todos los que tienen la estructura más alargada, hablamos de dolicocefálicos, y estas especies, en particular los braquicefálicos, es de mucho interés para nosotros porque es un paciente complejo que comúnmente necesita asistencia respiratoria por una conformación o una malconformación nasal, ¿ya? Que es muy común poder encontrar patologías de tipo respiratorio en estos pacientes. Podemos encontrar estenosis de los hollares, ya los cuales se le necesita hacer lifting al paciente. ¿Qué quiere decir lifting? Que necesita abrirse esos hollares, ¿ya? Elongación del paladar blando, ¿ya? Restricción del flujo de aire, pueden tener masas, ¿ya? Todo lo que se le ocurra que puede tener un paciente respiratorio, lo van a tener los pacientes braquicefálicos, ¿ya? Son pacientes que lamentablemente hoy día están de moda, los pug, los bulldog inglés, los bulldog francés, ¿ya? Y que los vamos a ver comúnmente en nuestras clínicas o en nuestros lugares de atención con problemas respiratorios, ¿ya? La mayor cantidad de pacientes que llegan a nuestra clínica de este tipo o de estas razas son por problemas respiratorios y son pacientes de urgencia, ¿ya? Lamentablemente son pacientes que no llegan como la mayoría de los otros pacientes con un cuadro de tos o con un cuadro respiratorio suave, sino que por lo general llegan sin poder respirar, en shock eh, eh, y, y directamente pasan a cirugía, ¿ya? Son pacientes que en realidad se necesitan entubar, estabilizar y devolverle en realidad un poco la saturación de oxígeno para luego ser sometidos ya a una cirugía. Le voy a dejar como tarea, igual que la semana pasada, un vocabulario inflamado, o sea, perdón, y asociado a inflamación, lo cual vamos a, o sea, ustedes van a buscar lo que significa cada significado de cada cuadro inflamatorio, ¿ya? Acá quiero que hagan la diferencia qué es lo que es una neumonitis versus a lo que es una neumonía. Ya esto es muy importante de poder identificar y tener la signología o tener en realidad la definición muy clara.
Esto quiero que lo trabaje muy bien, el cuadro de neumonía y neumonitis, ¿ya? Ahora a lo que nos convoca. En realidad nosotros, más allá que nos explayemos o que busquemos significados directamente asociados a cuadros respiratorios, nosotros lo que nos importa es cómo hacer de la forma óptima o más óptima nuestro examen físico para poder ir detectando cierta signología, ¿ya? Dentro de la exploración física, la semana pasada les dejé eh, un, una guía donde hablamos de ciertas técnicas o ciertos métodos de exploración física, en los cuales tenemos 5. La inspección, la palpación, la auscultación, ¿ya? La olfacción y la percusión, ¿ya? Son 5. Dentro del sistema respiratorio, para nosotros es muy importante la inspección, palpación, ocultación, que es importantísima, y la percusión, ¿ya? Esas 4 ustedes van a tener que utilizar mucho con respecto a los cuadros respiratorios, ¿ya? Eh, Dentro de la inspección, ¿qué nos importa? ¿Ya? ¿Qué nos importa? Es cómo respira el paciente, ¿cierto? Nosotros llega un paciente con alguna dificultad respiratoria y nosotros nos ponemos a pensar o empezamos a ver al paciente y en realidad nos cuestionamos cómo está respirando, ya si tiene disnea o no tiene disnea, ya si tiene pucha abdominal, cómo está eh, posicionado ya el paciente, y ahí en realidad podemos preguntarnos también dónde ocurren los estridores. Ya es importante poder identificar, ya hablamos de que existían diferentes tipos de estridores y que se localizaban de acuerdo al segmento respiratorio del cual estuviera afectado, ya fuera laringio, traqueal, estridores respiratorios pulmonares, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que poder identificar dentro del aparato respiratorio cuál es la estructura que se ve afectada. Es importante también, como lo dijimos, saber si es que el paciente tiene disnea y qué tipo de disnea tiene. Si es de tipo inspiratoria, si es de tipo expiratoria o es mixta, ¿ya? También, nuevamente, nos ponemos en circunstancia de poder identificar si el paciente toma una posición anormal para poder respirar, ¿ya? La cual nosotros llamamos ortopnea, ¿ya? Una respiración normal, el paciente toma una posición relativamente normal, ¿ya? Donde cual permite que el flujo del aire, el flujo aéreo, llegue directamente a los pulmones y haya una respiración normal, ¿ya? Para un paciente que le cueste respirar, porque en realidad le cuesta sacar el aire o poder introducir el aire, el paciente va a tomar una posición un tanto extraña que nosotros la determinamos o le llamamos ortopnea, ¿ya? O cuadro ortopneico o posición ortopneica, ¿ya? Cualquiera de las tres, perdón, es válida. Primero nosotros decimos que el paciente estira su cuello, ya toma una posición anormal, estirando el cuello, abriendo los brazos para poder expandir la caja torácica, ya, y siempre vamos a ver detrás del paciente en el abdomen un push abdominal. Eso quiere decir que hay una compresión de la musculatura abdominal para poder expulsar el aire, ¿ya? En el caso de los gatos,
Cuando hablamos de ortopnea, vemos al paciente en posición de esfinge, ¿ya? El paciente felino, cuando tiene alguna alteración del punto de vista respiratorio, cuando el paciente se posiciona como una esfinge, ¿ya? Con sus manitos posicionadas, con el abdomen pisando, tocando el suelo o la mesa, ¿ya? Y con el cuello un tanto elongado, nosotros también hablamos de un cuadro o posición ortoptónica en el paciente felino, ¿ya? Que es muy fácil identificarlo y que en realidad es muy interesante poder determinar o poder hallar esa signología clínica porque ya nos identifica que el paciente tiene un cuadro, un compromiso respiratorio severo, ¿ya? Dentro de la exploración de cabeza, siguiendo la arquitectura o en realidad, como lo dijimos al principio, nosotros hablamos de topografía para poder hablar, poder seguir o poder ir demostrando cuáles son las signologías clínicas. Nosotros tenemos que comenzar siempre con la cabeza y terminamos con la cola. En este caso, en realidad, no se termina con la cola, sino que se termina en el diafragma, ¿ya? Para la exploración de cabeza nosotros necesitamos determinar la conformación y funcionamiento del morro, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? La conformación, fácil. Saber si es que hay alguna alteración, aumento de volumen, masas, disminución de los hollares, ¿ya? Eso es importante para poder determinar el tema de la conformación. Con respecto al funcionamiento, puede ser que exista una dificultad ya interna del morro que nosotros no podemos verla y que es muy fácil poder evidenciarla con eh, una placa de vidrio ya pequeña de las cuales tomamos muestras, hacemos muestras, ya citología, que es lo más común. Nosotros ponemos en cada hollar, ya, y vemos si es que eso se empaña. Eso es muy importante para poder evidenciar si es que hay una funcionalidad ya tanto del hollar y de la cavidad nasal para poder determinar si es que existe alguna alteración, ¿ya? También tenemos que en realidad revisar si es que hay algún sonido extraño en la nasofaringe, la laringe, ¿ya? Que en realidad son un tanto difícil de explorar, ¿ya? Nosotros podemos abrir la boca para poder explorar la nasofaringe para ver si es que hay alguna alteración, pero que es un tanto compleja, ¿ya? Luego llegamos al tema de la descarga nasal, ¿ya? Eh, Nosotros tenemos que entender que existen ciertas características con respecto a el volumen, frecuencia, localización y apariencia, ¿ya? Pero lo primero que debemos tener en consideración es que cuando la descarga nasal está originada muy atrás de los senos nasales o de, en realidad de la cavidad nasal, eso por lo general no se van a ver las descargas nasales. Ya el paciente no se va a poder evidenciar. ¿Por qué? Porque el paciente se las va a tragar. ¿Ya? Porque en realidad el perro no se va a ir y se va a limpiar la nariz y como no lo hacemos nosotros, ¿ya? Sino que el perro se va a tragar la descarga y eso puede conllevar a que el paciente presente tos, ¿ya? Eso téngalo muy presente. En el caso de las características, dentro del volumen, si es que es escasa, si es de muy poca cantidad, o si es copiosa, si es que es mucha, exacerbada, ¿ya? Dentro de la frecuencia, si es que es continua intermitente, ¿ya? Eh, la localización, si es que es descarga nasal, si sale de un hollar o de los dos, ya hablamos de unilateral o bilateral, ¿ya? Y con respecto a la apariencia, aquí ya tenemos
una cantidad más grande en realidad de características. Ya puede ser serosa, purulenta, mucoide, sanguinolenta, mucopurulenta y epistaxis. ¿Ya? Tenemos un paciente. ¿Qué me pueden decir de ese paciente? Que en realidad tiene descarga con respecto a las características, volumen, podríamos decir que es copiosa con respecto a la frecuencia. Obviamente que acá no podemos ver si es que es continua o intermitente, pero vamos a decir que es continua, ¿ya? Con respecto a la localización, es unilateral o bilateral, en este caso es bilateral, obviamente. Y la apariencia, ¿ya? ¿Qué podría decirnos a nosotros que es la apariencia? ¿Ya? Si es serosa, purulenta, mucoide, sanguinolenta, mucopurulenta. Eh, lo más probable es que algunos digan que sea purulenta o mucopurulenta, ¿ya? Para poder evidenciar en realidad qué tipo de descarga nasal, nosotros debemos llevar este tipo de fluido a un portaobjeto y poder hacer una visualización directamente al microscopio, ya para poder evidenciar si es que existen ciertas características o ciertas células que a nosotros nos pudiese evidenciar eh, si es que estamos desde revisando, perdón, una descarga nasal de un tipo u otro. Comenzamos con la serosa, ya, nosotros decimos que es de un color claro, ya, que es acelular, eso quiere decir que no tiene células, y se debe a la irritación no específica, como puede ser el aumento del lagrimeo, ya. ¿Por qué el aumento del lagrimeo? Porque en realidad hay conexión directa, ya, desde el ojo hacia la nariz, ya, un conducto naso-lagrimal, en el cual por el aumento del lagrimeo nosotros podemos ver que hay una descarga de tipo nasal, que en este caso puede ser serosa, por las lágrimas, ¿ya? Más que nada eso, ¿ya? Lo más importante es que es de color claro y no tiene células. La descarga nasal purulenta, si bien nosotros podemos identificarla a través de la observación visual, ya nosotros podemos decir que es opaca, viscosa, de color amarillo pálido o verde claro, pero nosotros determinamos a través de la eh, citología si es que contiene neutrófilos y bacterias, ¿ya? Eh, nos puede indicar que hay una incapacidad ya del clearance mucociliar para evitar la colonización bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? La nariz tiene ciertas células que hacen un barrido, ¿ya? Que se llama clearance, que es un movimiento que en realidad expulsa a través de unos cilios, ¿ya? Unas células con prolongaciones, en los cuales evita la acumulación o la colonización bacteriana. Cuando este clearance se ve incapacitado o se ve disminuido, existe una colonización bacteriana y por eso puede llevar a un aumento en realidad de una descarga nasal de tipo purulenta, ¿ya? Después tenemos la descarga nasal de tipo mucoide, que es acelular, con alto contenido de proteínas, alta producción por las células caliciformes. Nosotros sabemos que el mucus está producido por las células caliciformes. Ahora, para poder evidenciar si es que tiene alta cantidad de proteína, nosotros podemos hacer un test, ¿ya? Un test de orina directamente para ver si es que la cantidad de proteína es alto, ¿ya? Es lo más fácil. Ahora,
Uno sabe en realidad cuando se encuentra solamente con una descarga de tipo mucosa o mucoide, ¿ya? ¿Por qué? Porque es clara, es celular, ¿ya? Y en realidad nosotros lo que vemos es una calidad de tipo mucoide, ¿ya? Eh, ahora, dentro de la descarga nasal mucopurulenta es importante que puede o no haber bacterias, ¿ya? Y se asocia directamente a patologías crónicas o focos necróticos, ¿ya? Eso es lo más importante en realidad. Cuando hablamos de eh, alteraciones o descarga nasal purulenta, decimos que hay neutrófilos y bacterias, sí o sí. Dentro de la purulenta nosotros podemos encontrar o no bacterias y por ende se pueden encontrar o no neutrófilos. Todo depende si es que haya bacterias o no. ¿Ya? Eh, la descarga nasal sanguinolenta, nosotros hablamos de que puede haber eh, una descarga ya sea serosa, purulenta, mucoide o mucopurulenta con sangre. ¿Ya? Ahí nosotros hablamos de descarga nasal serosa sanguinolenta, descarga nasal mucosa sanguinolenta, descarga nasal purulenta sanguinolenta, descarga nasal mucopurulenta sanguinolenta, ¿ya? Ahora, cuando existe epistaxis, es que en realidad hay solamente una hemorragia y básicamente lo que nosotros encontramos son eritrocitos, ¿ya? Nosotros vamos a ver epistaxis eh, asociado a cuadros de infección micóticas, neoplasias, traumas nasales, es muy común, ya un paciente que se golpea, ya sea porque lo atropellaron, le pasaron por encima de la nariz, vamos a ver que hay mucha secreción nasal, que hay una epistaxis, que en realidad que epistaxis es salida de sangre y rinorragia es cuando en realidad hay salida con un flujo abundante. Ya eso lo tienen que tener en consideración. ¿Ya? Cuando existen eh, hipertensión, en los pacientes hipertensos igual podemos encontrar epistaxis cuando hay pacientes con coagulopatía, ¿ya? Cuando la cascada de coagulación falla, nosotros podemos encontrar a pacientes con trombocitopenias, ¿ya? Eso quiere decir que hay pocos trombocitos, plaquetas, ¿ya? Y por lo cual no se puede hacer eh, eh, un buen sellado de alguna herida, ¿ya? Valga en realidad el término burdo. Cuando existen síndromes de hiperviscosidad, en realidad cuando la sangre es muy viscosa, también puede haber epistaxis, ¿ya? Cambiando de tema, pero hablando de sinología directamente relacionada con el cuadro respiratorio, nosotros hablamos de una signología muy común, ¿ya? De que en realidad es el estornudo, ¿ya? ¿El estornudo es algo patológico? No, el estornudo es más bien un acto reflejo y de carácter protectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estornudamos es porque queremos expulsar algo de nuestras vías aéreas altas que nos está provocando en realidad alguna alteración o que pudiese ser no benéfica para nuestro sistema respiratorio. Ya cuando tenemos alguna bacteria, algún virus, polen, tierra, lo que sea, lo que hacemos es estornudar para poder eliminarlo. ¿Ya? Eh, se puede encontrar un cuadro de estornudos también cuando hay alteraciones de los nervios trigéminos. Ya vamos a pasar, vamos a ver eh, eh, cuáles son los nervios trigéminos cuando veamos neurológico.
y que en realidad pueden estar dados por alteraciones víricas en los gatos. Ya es muy común encontrar cuadros de herpes virus en los gatos o calicivirus que pudiese gatillar un cuadro de estornudos constantes. Por eso es importante preguntarle al propietario si es que el gato estornuda y cuántas veces lo hace, cómo el estornudo. Por lo general son de inicio agudos, eh, con signos de molestia cuando hay cuerpos extraños, ¿ya? Eh, Cuando se hacen crónicos este tipos de patología, ya sea por cuerpo extraño, ya sea por un pólipo nasal, ya eh, empiezan a disminuir la presencia de los estornudos, como que el organismo se acostumbra a este cuadro o a esta malformación o en realidad a esta alteración que eh, ya no son muy comunes los estornudos, ¿ya? Eso quiere decir que el paciente comenzó con estornudos, ¿ya? Estuvo mucho tiempo con estornudos, pero ha ido disminuyendo con el tiempo hasta que empiezan a disminuir de forma gradual y desaparecen, ¿ya? La mayoría de las veces desaparecen. El estornudo reverso es distinto con respecto al estornudo normal, ¿ya? Es un reflejo de aspiración mecanosensitiva eh, y en realidad es un esfuerzo respiratorio de tipo laborioso y muy ruidoso que la mayoría de los pacientes adoptan una posición ortopneica, ¿ya? Se puede deber por la irritación de la mucosa nasofaringe, ¿ya? Puede estar determinado igual por espasmos nasofaringios, ¿ya? Que en realidad no dejan que el aire pase hacia la laringe. También se puede asociar a cuerpos extraños, nasofaringe, neoplasias, paladar blando elongado, en el caso de los braquicefálicos, ¿ya? Que son los más comunes de ver, o por comportamiento. Ahora me preguntarán, eh, pero no entendí mucho con respecto a el estornudo reverso. No se preocupen, les tengo un video. Ese es un paciente braquicefálico, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, está haciendo una acción laboriosa para poder estornudar, ¿ya? Es un paciente que lo más probable es que tenga paladar blando elongado, ¿ya? Es un paciente PUG, braquicefálico, ¿ya? Y si se dan cuenta, es muy ruidoso, es muy evidente poder evidenciar en realidad eh, el estornudo reverso. Algunos clientes piensan que está roncando, pero en realidad eso no es un ronquido. Si bien se parece a un estertor a que es un ronquido, pero en realidad lo que está teniendo es un estornudo reverso, ¿ya? Es una acción laboriosa en el cual el paciente está tratando de expulsar aire, ¿ya? Pero en vez de expulsarlo, él se lo está en realidad tragando. Ya lo vamos a poner de nuevo. ¿Ya? Es de importancia los senos paranasales, ¿ya? En los casos de los perros encontramos 4, ¿ya? Y en el caso de los gatos encontramos 2. Nosotros, ¿cómo podemos evaluar los senos paranasales? A través de la percusión, ¿ya? Es muy importante la percusión, vamos a hablar de la percusión más adelante, pero nosotros a través de la percusión nosotros vamos a poder identificar sonidos
que son normales y anormales con respecto al sistema respiratorio. Cuello, ¿ya? Es importante en el cuello poder identificar el reflejo de oxígeno. ¿Qué es el reflejo de oxígeno? La verdad es que es un acto que nosotros hacemos al paciente que se realiza directamente en el segundo anillo traqueal, haciendo la compresión de los anillos, lo que hace un efecto reflejo que hacemos que el paciente tosa. Cuando el paciente tose o no tose, nosotros podemos determinar si es que es positivo o negativo, ¿ya? Cuando el paciente tose una vez o no tose, nosotros decimos que es negativo o normal, ¿ya? Pero cuando el paciente tose más de una vez, nosotros evidenciamos que hay reflejo de oxígeno positivo, ¿ya? Y con respecto a cuántas veces tosa el paciente, nosotros podemos decir si es positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4, ¿ya? Existen también dentro del cuello estridores que son sonidos anormales, como el ronquido, ¿ya? También nosotros debemos identificar alteraciones estructurales directamente del cuello, como lo hablamos delante. También debemos entender en realidad si es que hay enfisema subcutáneo, ¿ya? Entonces es importante poder identificar ese tipo de alteraciones estructurales directamente del cuello para poder evidenciar si es que hay alguna alteración, ¿ya? Sí o no, del cuello como tal, ¿ya? Y lo más importante en realidad de la exploración de cuello está asociado a la tráquea. Nosotros podemos, como está en la imagen 1, hacer el reflejo de oxígeno, ¿ya? Nosotros podemos explorar a través de los sonidos, ¿ya? Nosotros también podemos palpar, ¿ya? Palpar las estructuras asociadas al cuello, ya que es importante. Cuando tengamos los prácticos, vamos a ver cómo se hacen esto, cómo se ausculta, cómo se palpa, cómo se hace el reflejo de oxígeno, ¿ya? Dentro del tórax. ¿Será esto lo único que nos importa en realidad de un paciente cuando nosotros hacemos la exploración física? Porque en realidad es común que todos los alumnos y la mayoría de los colegas se van directamente al tórax, ya como para poder evidenciar si es que la alteración viene directamente desde eso, ya, desde esa estructura, desde el tórax. Pero tenemos que entender que la mayoría de las veces, si bien el tórax es la causa más importante o en realidad la estructura más alterada directamente en un cuadro respiratorio, nosotros debemos recordar que tenemos métodos semiológicos que son herramientas semiológicas para explorar el tórax. ¿Ya? Vi que en realidad la exploración del tórax no solamente tomar la frecuencia respiratoria, ahí sería. ¿Ya? Nosotros hablamos de que tenemos la inspección, tenemos la palpación, tenemos la auscultación y la percusión. Entonces en tórax nosotros vamos a ocupar todas. ¿Ya? Estas 4 son importantes de utilizarlas. Dentro del campo pulmonar, nosotros decimos que tenemos 2 campos pulmonares que en realidad están dados por 2 hemitórax, ¿ya? Y que nuestro campo pulmonar comienza desde la tercera costilla hasta la séptima costilla, ¿ya? Y que va desde la base de las vértebras, ¿ya?
hasta, la verdad, hasta más o menos la mitad de las costillas, ¿ya? Eso quiere decir que tenemos un área craneal que va desde la tercera costilla, un área caudal que cierra la séptima costilla, un área dorsal que está bajo las vértebras y un área ventral que está como a la mitad de las costillas, ¿ya? Ese es nuestro campo pulmonar en el perro. Nosotros comenzamos, y esto es importante que lo tengan en consideración, nosotros primero inspeccionamos. ¿Qué es inspección? Mirar al paciente, ¿ya? Si tiene alguna anormalidad estructural, por lo general esto se hace cuando se palpa, así que va acompañado de la palpación, pero yo les diría que se den una vuelta por la mesa, eh, revisen bien el paciente, si es que encuentran un aumento de volumen, si es que hay alguna asimetría, mírenlo desde la cabeza hacia atrás, mírenlo desde la cola hacia adelante y luego lo palpan. Dentro de la inspección nosotros debemos encontrar el tipo de respiración que tiene el paciente, ya si es una respiración de tipo costal, si es una respiración abdominal o una respiración normal que debería ser costo abdominal, ya, y si es que existe push abdominal, ya, que como lo dijimos delante, eso es anómalo, ya. Entonces, cuando el paciente tiene una respiración costo abdominal, nosotros decimos que tiene una respiración normal. Dentro de las frecuencias que nosotros podemos determinar, nosotros podemos solamente con la inspección poder determinar las frecuencias respiratorias de los pacientes. Hay dos formas de tomar la frecuencia respiratoria. Una es tomarla a los 15 segundos y la multiplicamos por 4 o directamente tomarla en un minuto. Cualquiera de las dos es válida. ¿Ya? En medicina de pequeños animales, cualquiera de las dos está bien, ¿ya? Tanto en perros como en gatos. Es mucho más fácil, sobre todo en gatos, poder tomar la respiración solamente con la inspección. Nosotros podemos evidenciar si es que el paciente puede estar con bradipnea o taquipnea, ¿ya? Los rangos de frecuencia en el perro son de 15 a 40 respiraciones por minuto o ciclos por minuto. En el caso del gato son de 20 a 40 respiraciones por minuto o ciclos por minuto. Con respecto a la graduación o el intervalo entre inspiración y expiración, siempre debe ser 1 a 1,6. Eso quiere decir que yo me demoro menos tiempo inspirando que expirando, ¿ya? Con respecto a la palpación, nosotros existe igual que perdón, en gastrointestinal, nosotros debemos hacer una palpación superficial eh, que conlleva en realidad a la obtención de que si existe un aumento de volumen, si es que existe enfisema subcutáneo directamente asociado al tórax, y hacemos una palpación profunda haciendo compresión de la jaula torácica, de las costillas, para ver si es que el paciente presenta alguna fractura. ¿Ya? Es lo más importante de eso. Las fracturas son de identificación clínica, ¿ya? No necesitamos hacer radiografías para poder entender que el paciente está fracturado, ¿ya? Eso lo tienen que tener en consideración desde ahora en adelante, sobre todo cuando veamos ortopédico, ¿ya? Cuando existe sensibilidad a la compresión, eso quiere decir que el paciente le molesta, le duele o hay alguna dificultad en la compresión del tórax, sobre todo en gatos. Nosotros podemos encontrar masas torácicas, ¿ya? Es muy importante. Lo otro importante de encontrar de forma superficial son tumores,
con la compresión de la jaula torácica, nosotros podemos encontrar las fracturas como ya hablábamos y enfisema subcutáneo con respecto a perforación pulmonar o alguna alteración, ¿ya? La percusión. La percusión se hace dígito digital. ¿Ya qué quiere decir eso? Dígito digital es que yo tomo mi dedo y presiono un dedo índice ya sobre el campo pulmonar del paciente y hago sonar ya con mi otro dedo sobre la uña o sobre el dedo, ya lo más común es hacerlo sobre la uña y nosotros vamos a determinar ciertos sonidos, ya los sonidos normales son claro pulmonar, los sonidos anormales son timpánico o submate, ya dentro eh, del libro que yo les dejé hace una definición directamente de cómo se debe escuchar un sonido, si no nosotros cuando lo veamos en el práctico vamos a poder determinar si los sonidos son normales o son anormales, ¿ya? Por lo general el claro pulmonar es un sonido muy elocuente, en realidad podemos escuchar un sonido como lo dice el nombre, muy claro, muy que se puede escuchar muy fácilmente, pero en realidad poder determinarle o poder decirles cómo suena cada uno, quiero que lo vean directamente en el práctico para que en realidad les quede mucho más claro. Dentro de la auscultación, nosotros tenemos sonidos anormales o que son patológicos, en los cuales comenzamos con los estertores, ¿ya? Que pueden ser de origen bronquial, ¿ya? Que se pueden dar en la inspiración o expiración, más en la expiración que en la inspiración. Y tenemos dos, los sibilantes y los roncos, ¿ya? Los roncos son ronquidos, ¿ya? Y los sibilantes son sibilancias. Eso quiere decir que se dan en diferentes estructuras del aparato respiratorio. También tenemos los crépitos, ¿ya? Que su origen es de tipo alveolar o bronquial, ¿ya? Que pueden ser finos o gruesos, ¿ya? Que nos puede determinar, perdón, si es que estamos en un cuadro de neumonía o de edema pulmonar temprano o en un cuadro de una bronquitis crónica, ¿ya? Los crépitos, como les dije al principio, dentro de la clase, es como cuando uno hace sonar el papel celofán y es muy común poder identificar estos sonidos porque son muy fácil de poder identificar a través de este sonido del papel celofán. Eso no se les va a olvidar nunca. Cuando escuchen a un paciente con crépito van a decir, ah, es papel celofán, ¿ya? El roce pleural, ¿ya? En realidad cuando hay cuadros de inspiración y expiración, hay movimiento de las pleuras y eso en realidad nos puede decir si es que hay una pleuritis o inflamación de la pleura, ¿ya? Y eso nos podría determinar a través de este sonido, que es el roce pleural, el poder determinar si es que hay alguna alteración o no en las pleuras. Dentro del campo pulmonar están los bronquios, ya, o bronquiolos, y los alveolos, ya, que en realidad están más al exterior, o podemos identificar los sonidos al exterior. Nosotros, cuando hagamos una auscultación, nosotros vamos a determinar dos campos de auscultación craneal, dos campos de auscultación medial y dos campos de auscultación caudal, ¿ya? En cada hemitórax, eso es importante,
poder identificar y poder hacer un barrido auscultatorio directamente relacionado con estos 6 puntos, ¿ya? Que ustedes sepan hacer o que puedan hacer un barrido en 6 puntos, eso ya habla muy bien de ustedes. Ahora vamos a hablar de los exámenes complementarios, ¿ya? Los exámenes complementarios para tórax eh, en realidad comenzamos con, con la cavidad nasal, ¿ya? Lo más común es hacer radiografías de cráneo, ¿ya? Rinoscopías en realidad con un endoscopio, cuando hacemos una endoscopía renal, eso le llamamos una rinoscopía, ¿ya? A través de la rinoscopía nos permite poder tomar pequeños trozos de alguna masa o de alguna estructura no congruente de la nariz y poder nosotros hacer una biopsia, ¿ya? Nosotros también podemos hacer con una tórula una citología, ¿ya? Dentro de esa citología o dentro de esa tórula que nosotros utilicemos para esa citología, también podemos hacer cultivos y también nosotros tenemos la opción de poder hacer tomografía axial computarizada, ¿ya? Dentro de la cavidad nasal. La radiografía, nosotros tenemos varias vistas. Por lo general tomamos 3 vistas, ¿ya? Que es el lateral, ventrodorsal y la intraoral, ¿ya? Para poder determinar alteraciones directamente en los senos frontales o en las bulas timpánicas, ¿ya? Eso es lo más importante de poder hacer una radiografía. Esta es una radiografía lateral del lado izquierdo. Y esta es la posición de cómo debe ser la toma de una radiografía intraoral. Este paciente lo más probable es que esté anestesiado o altamente sedado. Se recomienda que el paciente debe estar anestesiado para poder tomar estas radiografías intraorales, ¿ya? ¿Qué podemos encontrar dentro de la radiografía? Incremento de la densidad de líquido, ¿ya? Lisis del hueso, ¿ya? Radiolucidez alrededor de las raíces dentales. Presencia de cuerpos extraños radiodensos. Eso quiere decir que en realidad nosotros encontremos estructuras con conformación o con características como hueso, ¿ya? Y eso nos puede determinar ciertas alteraciones, ¿ya? Pero no nos va a permitir en realidad diagnosticar al paciente como tal. Ya eso lo tienen que tener claro, ¿ya? Una radiografía nos va a poder determinar o poder entregar información de la conformación que tiene el paciente de la cavidad nasal o de la cavidad oral, pero lamentablemente no vamos a poder emitir un juicio diagnóstico con respecto a una radiografía. El TAC en realidad nos permite poder determinar, este es un TAC directamente de nariz, como ustedes pueden ver, está en movimiento. Y lo que hace el TAC es preparar pequeños cortes milimétricos y que nos permite determinar en realidad si existen primero tumores y delimitar los límites, ya que es muy importante, que para eso utilizamos el TAC. La rinoscopía la verdad es que nos permite la visualización macroscópicas de la mucosa nasal, en realidad con el endoscopio nosotros podemos
ver a través de video o en vivo qué es lo que podemos encontrar, cómo está la mucosa nasal, si está inflamada, si es que hay alguna laceración, disrupción de la continuidad de la mucosa nasal, si es que existen cuerpos extraños. Es muy común encontrar espigas de vallica o muy rara vez o sea, espigas de trigo en, en la nariz de los perros. Ya es muy común un paciente que llega con estornudo constante, descarga nasal, inflamación, y lo que tiene es un cuerpo extraño que en realidad no tenía nada más que un cuerpo extraño que era una espiga de vallica. Ya, paciente, un perro que sale a la calle o que va a un parque donde hay mucha vallica y está florecida, o que va al campo y que en realidad huele la vallica y la espiga está suelta y hace que en realidad se introduzca dentro de la nariz, y eso podría generar un cuerpo extraño. Se puede hacer rinoscopía a través de un otoscopio, que es un método más básico, más económico, pero por lo general sangra, ya, porque en realidad debiésemos tener un otoscopio eh, eh, con una prolongación muy finita, ya. Entonces, por lo general eh, sangra, ya. Así que eso hay que tener ojo. Se puede hacer también una nasofaringoscopía con el endoscopio. ¿Y para qué nos sirve la endoscopía nasal? Directamente para poder tomar muestras, para poder hacer biopsias o citologías, y para poder hacer un cultivo bacteriológico, ¿ya? Aquí hay 4 imágenes donde se muestran en realidad alteraciones. Si ustedes ven acá, lo más probable es que eso sea un cuerpo extraño que hay dentro eh, de la nariz. Si ustedes ven acá, lo más probable es que esto sea un pólipo. Esto es una aberración gigante, lo más probable es que sea un tumor, tanto como este, ¿ya? Nosotros a través de la videoendoscopía o de la endoscopía, nosotros podemos evidenciar cómo está, no solamente si es que existen masas, sino también si es que está inflamada, ¿ya? La mucosa de la nariz, ¿ya? Si es que existe algún pólipo. Dentro de la cavidad nasal, para poder hacer una citología o biopsia, nosotros podemos hacer, eh, lo podemos hacer de muchas formas. A través de un lavado nasal, a través de un raspado. ¿Cómo se hace un lavado nasal? En realidad se aplica una cantidad de volumen de suero fisiológico, eh, dentro de la nariz, y ese suero posterior se recolecta, y esa cantidad, ese fluido que dejó el, el lavado, nosotros podemos hacer citología o directamente eh, podemos hacer también cultivos, ¿ya? También se puede hacer raspado nasal, lavado con flush traumático. Eso quiere decir que metemos mucho volumen, ¿ya? Podemos hacer una biopsia con una pinza especial, ¿ya? Que la más utilizada es la pinza del videoendoscopio. Eh, Existen algunas pinzas para poder extraer cuerpos extraños, ¿ya? Pero que en realidad no se utiliza mucho para las biopsias.
sino que es más que nada para poder sacar cuerpos extraños directamente de la cavidad nasal. La biopsia, que es la pinza que se utiliza para poder hacer biopsia directamente es la del endoscopio, ya que tiene como un sacabocado, ya que eh, es una pinza especial, ya que después la vamos a ver. Como les decía, existe esta pinza que en realidad son forceps de biopsia, que en realidad si tiene sacabocado sirve, pero ¿cuál es la dificultad? Que nosotros no vamos a poder ver dónde vamos a tomar la biopsia, ¿ya? También existen forceps, ¿ya? Que son en realidad eh, agujas con una prolongación larga, que son de metal, que nosotros pudiésemos hacer en realidad una aspiración de la cavidad nasal para poder determinar y poder enviar ese tejido a citología o a cultivo, ¿ya? Esta es la pinza del endoscopio, ¿ya? Como se dan cuenta, es hueca por dentro, ¿ya? Y eso permite que pueda tomar una torsión de tejido y poder retraerse y quedar dentro del tejido y poder sacarse, ¿ya? La mayoría de los endoscopios tienen un campo de trabajo en los cual permite meter agua y poder meter estas pinzas, ¿ya? Este es un lavado nasal de un paciente, ¿ya? Se le coloca una, una sonda, ¿ya? Una sonda nasal que viene trocarizada, eso quiere decir que viene con apertura. Entonces acá se le mete el agua, viene el fluido de agua y sale por acá, hace rebote, hace que las células salgan y caigan por el otro yar. El paciente obviamente debe estar anestesiado para este tipo de procedimiento. El cultivo puede ser obtenido a través de raspado, del lavado, directamente de la biopsia. Se pueden hacer cultivos de tipo bacteriológicos o fúngicos. Dentro del cultivo nasal nosotros podemos encontrar flora normal, ¿ya? Que en realidad puede ser estafilococo, streptococo, Escherichia coli, Pseudomonas, Pasteurella y Aspergillus. Algunos me dirán, pero Escherichia coli y Aspergillus, mira, es común encontrar en la cavidad nasal de los perros Escherichia coli. ¿Por qué? Porque tiene la tendencia de oler otros anos o oler fecas de otros perros, ¿ya? Así que es común. Aspergillus, en el aire hay muchos Aspergillus, así que es común poder encontrar también eh, Aspergillus dentro de los cultivos nasales. Ahora, no siempre están dados como factor etiológico o en realidad como agente etiológico, perdón, pero se pueden encontrar, ¿ya? Ahora, obviamente, todo va a depender del crecimiento que tenga dentro de las placas de cultivo, ¿ya? Dentro de la faringe, nuevamente la radiografía, nuevamente la endoscopía, biopsia. Los cultivos dentro de la faringe son casi inútiles porque en realidad lo que crece dentro de la faringe no es de mucha importancia, ¿ya? Eh, La laringoscopía es importante, al igual que la endoscopía nasal, la rinoscopía. La laringoscopía nos puede determinar las estructuras macro de la laringe y la faringe, y también podemos evidenciar cómo está funcionando los cartílagos aritenoides, ¿ya? Que es lo más importante poder hacer una laringoscopía. Nosotros necesitamos anestesia y anticolinérgicos directamente para poder realizar la laringoscopía.
¿Para qué nos sirve? Para el diagnóstico de parálisis laringias, para masas y anormalidades de la mucosa, ¿ya? Eh, También nos permite tomar muestras para cultivo, que en realidad no nos sirve mucho, pero sí para histopatología, ¿ya? Eso es muy importante. Como ustedes pueden ver, ahí se ven los cartílagos aritenoides. Eh, Hay una cierta deformación de los cartílagos, se abre no de forma homogénea, entonces ya podemos ver una identificación de alguna alteración del funcionamiento de los cartílagos, ¿ya? La biopsia a través de endoscopía o directamente desde la boca, ¿ya? Es mejor a través de endoscopía, porque nosotros podemos evidenciar o podemos ver dónde tomamos mejor la muestra. Eh, para cuello y tórax, nosotros podemos tomar radiografías, ¿ya? Las radiografías pueden ser simples o contrastadas. Por lo general se toman radiografías simples en pacientes. Las radiografías son lateral-lateral, un dorso ventral o ventrodorsal. Ya hay que tener mucha consideración de los pacientes que tienen un problema respiratorio complicado, tomar una radiografía ventrodorsal, porque si lo ponen de espalda, el paciente lo más probable es que haga un paro cardíaco o un paro respiratorio, ¿ya? Lavado traqueal, ¿ya? Puede hacer a través de vía endotraqueal o transtraqueal. Quiere decir endotraqueal que ponemos un tubo endotraqueal y hacemos un lavado traqueal, ¿ya? O podemos perforar la tráquea eh, eh, con una jeringa, con un catéter, algún trocar, ¿ya? Y a través de eso poder hacer el lavado, ¿ya? Lo que más se recomienda en estos casos es hacer endotraqueal, ¿ya? La broncoscopía, una endoscopía que se hace a nivel bronquial, lo cual nos permite hacer lavados, ¿ya? Traqueobronquial, bronquioalveolar, ¿ya? Que son muy importantes eh, para poder evidenciar que nosotros tenemos a través de citología eh, o de cultivos, ¿ya? Podemos hacer un aspirado pulmonar o una punción transtorácica, que es muy común. Eh, Hacer una punción transtorácica, en realidad en la clínica normalmente lo que hacemos es punciones transtorácicas para poder evidenciar líquido pleural, ¿ya? Que en realidad eso lo llamamos toracocéntesis. Un aspirado pulmonar, muy rara vez hacemos aspirados pulmonares, ¿ya? Sí hacemos mucha toracocéntesis para poder ver qué tipo de líquido hay en cavidad pleural. Gasometría arterial y venosa es importante para ver cómo está saturando el paciente, si es que en realidad nosotros qué tipo de gases encontramos a nivel arterial o venoso, ¿ya? También podemos hacer toracotomía exploratoria, al igual que como lo hacíamos en abdomen, hacer una laparotomía, ya nosotros podemos hacer una toracotomía exploratoria, eso quiere decir entrar al espacio pleural y poder explorar qué es lo que tenemos en tórax, ya así que estamos con alguna alteración de alguna masa o alguna otra alteración. La verdad es que las toracotomías exploratorias se hacen muy poco. Eh, Nos sirve más hacer estudios eh, a través de rayo X o TAC o resonancias magnéticas que entrar directamente a hacer una toracotomía exploratoria,
pero se describe como exámenes complementarios. Las radiografías, esto es importante en tórax, deben ser para un estudio radiográfico, deben ser mínimo 3 vistas, lateral derecha, lateral izquierda y ventrodorsal o dorso ventral, ¿ya? A veces en pacientes, sobre todo en gatos, nosotros sedamos al paciente o lo anestesiamos, ¿ya? El disparo de la toma de la radiografía debe ser siempre en el pic de inspiración, ¿ya? Nosotros también podemos evaluar tráquea, pulmones, patrón vascular, bronquial, alveolar o intersticial, ¿ya? Si es que existen lesiones cavitarias, si que hay alteraciones en la pleura o en el mediastino, ¿ya? Como podríamos encontrar algunas masas mediastinales, muy común encontrar masas mediastinales en gatos, ¿ya? Con linfoma mediastinal por leucemia. Una radiografía en la cual podemos identificar ciertas estructuras, patrones, ya como lo dijimos delante, la tráquea, obviamente corazón. Cuando vean el módulo de radiografías, ahí van a dar una profundización a esta signología, ¿ya? Pero es muy importante poder identificar la tráquea, los pulmones, el diafragma, bueno, obviamente el corazón, ¿ya? Y la posición de esto. La ultrasonografía, que se hace a través de la ecografía, es importante, nos permite determinar la evaluación de masas, si es que existen lesiones que son de tipo sólida, quísticas, con contenido líquido, nos sirve para la obtención de muestras, ya sea biopsia o citología, a través de una punción ecoguiada. Nos permite evaluar las pleuras, y el protocolo más utilizado para la ultrasonografía es el EcoFast o el TFAST, ¿ya? El diagnóstico del lavado traqueal. Nosotros hacemos un estudio citológico y cultivo, ¿ya? Ya puede haber un cuadro de inflamación con todas estas mnemotecnias, o sea, perdón, definiciones. Granulomatosa, neutrofílica, eosinofílica, linfocitaria, si existe hemorragia, neoplasia o microorganismos, ya sean bacterias o hongos, ¿ya? Como lo dijimos, el lavado se puede hacer endotraqueal, eso quiere decir que le ponemos un tubo endotraqueal al paciente, o transtraqueal, ¿ya? De las dos formas puede ser el lavado. ¿Ya? Acá tenemos un lavado transtraqueal, ¿ya? En los cuales se le está introduciendo una bránula al paciente para poder hacer el lavado. La broncoscopía, primero debemos tener el paciente con anestesia general y monitorizada, ¿ya? Cuando hacemos una broncoscopía, cuando sospechamos de anomalías estructurales, inflamación, hemorragia pulmonar, colapso traqueal o bronquial, hipoplasia, masa, o cuando en realidad el paciente esté sin diagnóstico por otro tipo de métodos, ¿ya? O sea, que quiere decir que en realidad nosotros buscamos a través de la radiografía, ecografía, de todos esos métodos para poder diagnosticar al paciente y no lo pudimos lograr, nosotros recurrimos a la broncoscopia, ¿ya? La verdad es que el endoscopio tiene que ser pequeño,
en realidad muy pequeño, de tipo pediátrico, si en el caso de ser de humanos. Ya hoy en día tenemos endoscopios que son propios de medicina veterinaria. eh, Cuando tenemos pacientes con elevado compromiso respiratorio, obviamente que no vamos a hacer una broncoscopía. ¿Por qué? Porque no vamos a someter al paciente ni a anestesia ni al procedimiento, ¿ya? Eh, si se dan cuenta, nosotros tenemos, o sea, los perros y gatos tienen 6 lóbulos, ¿ya? Lóbulo accesorio, lóbulo caudal y lóbulo craneal, ¿ya? Y el medial, ¿ya? En este caso tenemos el caudal con su porción accesoria, el caudal izquierdo con su porción accesoria, el craneal y el medial, ¿ya? Ya sea del lado derecho o lado izquierdo. Eso es como se ve una broncoscopía, ¿ya? Si ustedes pueden ver, veis ahí bronquios y que se van, este es un bronquio que luego se transforma en un bronquiolo, ¿ya? Lo que se puede ver ahí, alteración, pequeñas masas, ¿ya? Inflamación del bronquio, oclusiones, ¿ya? O estenosis bronquial, ¿ya? Eh, Esto es una masa muy fea, más estenosis. Y cómo hacemos un lavado alveolar, ¿ya? Nosotros se mete el endoscopio, a través del endoscopio se mete el líquido y luego se extrae el líquido por el mismo endoscopio, ¿ya? Y lo que va, el resultado del lavado alveolar, podemos encontrar macrófagos alveolares, ¿ya? En el cuadro de algún un cuadro respiratorio complejo como una neumonía. Bueno chicos, hasta acá la clase de respiratorio, ¿ya? Eh, Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver, sobre todo con respecto a la inspección, palpación, eh, percusión y auscultación, que es muy importante. Nosotros lo vamos a ver cuando tengamos ya las clases presenciales, cuando termine todo esto. Nosotros vamos a volver, no sé cómo se van a hacer las clases, la verdad es que lo desconozco. Ojalá que sean semana por semana para poder ir avanzando con las temáticas como normalmente debiesen ser, ¿ya? Así que lo dejamos hasta acá por esta semana. Yo les voy a subir una guía junto con la clase en PDF, así que espero que la vean. La guía, la clase va a estar disponible el jueves a las 8 de la mañana en el canal de YouTube, el cual estoy utilizando. Es un elemento oculto, así que no está a disposición de la gente, solamente la pueden ver ustedes. ¿Ya? Nos estamos viendo chicos, que estén muy bien.